Nuestro país es el hogar de muchas especies que intentan sobrevivir en medio de las amenazas. Ese es el caso del oso de anteojos, el único de su familia que vive en Sudamérica. A diario estos grandes mamíferos se enfrentan a la pérdida de su territorio y a la caza furtiva. Para proteger a estos extraordinarios dispersores de semillas que ayudan a la renovación de la vegetación, quienes trabajan por su conservación los monitorean para saber en qué territorio se mueven, de qué se alimentan y cuáles son sus depredadores. Un reportaje que revela la realidad del oso de anteojos. Pausado y firme al caminar. Robusto trepador. De ojos pequeños. Lleva manchas como anteojos. Así es el oso andino, la única especie de oso en Sudamérica. Habita principalmente los bosques húmedos de los Andes, aunque hoy es cada vez más raro encontrarse con uno. Y cuando eso pasa, pueden ser los protagonistas de historias esperanzadoras y otras que nos hacen reflexionar. Más adelante lo veremos reflejado en dos osos, Jumbo y Pablo. La situación del oso andino empeora cada vez más, hasta el punto de ser considerada una especie amenazada. Registros de cacería los hemos tenido a lo largo de toda la historia del país con respecto al oso andino. Es una de las especies que, o por llamativa, o por justamente el conflicto, por el miedo, por mitologías, por culturas, prácticamente lo que sucede con toda la biodiversidad en el país, ha sido atacado, cazado. En Alausí, un caso famosísimo, incluso fue un oso crucificado. Recientemente, hace pocos años, fue el caso de el oso Tushuk, que justamente en la zona de Cayambe, entre Cayambe y la provincia de Imbabura, en la zona de Peciso, fue estrangulado hasta la muerte y nuevamente crucificado. Entonces tenemos estos casos que se repiten, son procesos que vienen dándose desde hace mucho tiempo atrás y que no paran. La cacería de osos de anteojos ya se practicaba desde los incas. Desde entonces su población ha ido desapareciendo, al punto que hoy no sabemos exactamente cuántos quedan en los Andes ecuatorianos. Necesitamos muchos más esfuerzos de investigación, necesitamos más gente, necesitamos más recursos, necesitamos más gente que se preocupe del oso y entre esas preocupaciones de entender cuántos hay y en dónde viven, ¿no es cierto? Una estimación preliminar dice que estarían entre unos 2.000 y 3.000 osos en el territorio nacional, principalmente en bosques. En el distrito metropolitano conocemos nosotros, sobre todo al noroccidente, una población que estaría alrededor de unos 70 osos. Los osos son animales que viven principalmente en los bosques nublados, en los bosques de montaña, aunque también se los puede ver en los páramos, ¿no es cierto? Su hábitat principal, este hábitat boscoso, es amenazado fuertemente por presiones para la agricultura, para la ganadería. Arrinconamos al oso, cada vez lo confinamos a las zonas más complicadas de los Andes, a las zonas más escarpadas, a las pendientes más pronunciadas. Lo principal y lo que más afecta al oso, la mayor problemática, es el mal manejo o el manejo inadecuado de las actividades agrícolas y ganaderas. Y son sobreexplotadas las tierras, se establecen monocultivos, se utilizan grandes áreas para pequeños datos de ganado, no los cuidan, hay la ganadería de abandono y todo esto es una motivación o facilita el conflicto con el oso. Hay cacería indiscriminada, sigue habiendo, a pesar de que tenemos prohibiciones sobre el uso de armas. Sin embargo, no se ha llegado a lograr un control objetivo y real del proceso. Estamos hablando de que la presencia de perros ferales es un problema que está afectando absolutamente a toda la rama de la biodiversidad en las áreas naturales. Los osos andinos se ven afectados, se ven perseguidos, terminan cambiando. De hecho, algunos de los estudios y de los análisis que tenemos o los resultados que tenemos de los estudios que venimos haciendo van demostrando que los osos y otros animales de los ecosistemas empiezan a intentar cambiar sus horas de actividad para no toparse con los perros, para no coincidir con las horas de actividad con los perros. Y esto genera un estrés y esto afecta en la productividad porque al estar estresados no se reproducen, no logran sobrevivir, tienen competencia por el alimento, entonces es un problema bastante grave. Que los osos vayan desapareciendo de bosques y páramos no es un problema aislado, es un duro golpe para el ecosistema y para la biodiversidad.
Se le considera o se le menciona como el jardinero de los bosques y los páramos, porque lo que se encarga es de dispersar semillas, de generar los procesos de sucesión de los bosques y tiene este factor importantísimo. Básicamente lo que hace es reorganizar los ecosistemas, darles una nueva respiro, un nuevo espacio de vida y al perderlo lo que estamos haciendo es básicamente perder ese servicio ambiental, ¿no? Estamos desequilibrando por completo el ecosistema si es que llegamos a extraer a este elemento tan importante del mismo. Para conocer a los osos más de cerca, las amenazas que enfrenta y las posibles acciones para protegerlos, una manera de acercamiento es el despliegue de cámaras trampa. Es muy importante escoger bien dónde se colocan las cámaras trampa y dedicarle un buen tiempo a eso previo a la colocación. Por ejemplo, es muy importante encontrar los árboles que utilizan los osos para marcar territorio, para identificarse y decirles a otros osos que ellos están ahí. Entonces tenemos algunos lugares así, donde cuando colocamos una cámara trampa al frente de eso, todos los osos naturalmente llegan a ese lugar y pasan un tiempo ahí. No solo pasan caminando rápidamente, sino que se detienen, huelen, se rascan o raspan el árbol y eso nos permite tener mucho más información de ellos. Cada oso tiene un patrón diferente de las marcas en la cara y teniendo buenas fotos o videos de ellos, podemos ir identificándolos. Y por ejemplo, podemos ver un oso que generalmente está por aquí en esta zona, se mueve cientos de kilómetros, ¿no? Y podemos verle al otro lado en otra cámara trampa, ¿no? Son omnívoros principalmente, comen un poco de todo, pero estos son una de las especies de osos que más se especializa en plantas, en frutas y en productos vegetales, ¿no? Uno de los alimentos principales que tienen los osos en los páramos son, aquí tenemos justamente unas achupallas, al igual que mortiños y otras bayas que pueden ir encontrando por ahí. Esta es una de varias iniciativas de fundaciones que buscan investigar y cuidar a los osos andinos en varias zonas del país. Es cada vez más común que hasta ellos lleguen osos heridos tras enfrentamientos con personas y que necesiten atención médica. Otras veces la situación de un oso es más compleja y requiere un trato especial. Ese fue el caso de Jumbo. Jumbo fue encontrado como un pequeño osesno, lactante todavía, dependiente de su madre, presumiblemente abandonado. Eso fue lo que reportaron quienes lo rescataron. Y después de eso él siguió un proceso de crecimiento para su posterior liberación, ¿cierto? Jumbo se perdió la etapa más importante de su vida junto a su madre, el aprender a moverse en el bosque. Jumbo pasó en su etapa final al centro de rescate Litío, en la provincia de Cotopaxi. En este momento en el que el Cotopaxi iniciaba erupciones, bueno, el centro de rescate tuvo que evacuar y entre ellos, entre los evacuados estuvo Jumbo. Jumbo vino acá junto a otros animales, pero Jumbo estuvo en una zona de aislamiento para garantizar que no haya gente en la vida de Jumbo, ¿sí? Finalmente a Jumbo lo más importante que se le pudo brindar es no estar cerca de la gente. Desde aquí el oso salió con su collar, un collar de telemetría, que fue el que nos dijo durante 2 años por dónde se movía Jumbo, ¿no? Entonces esta fue el último tambo en la vida de Jumbo junto a la gente, que fue en realidad sin mucha cercanía. Jumbo está ya ahora en su edad adulta. A Jumbo se lo ha visto junto a otros osos y osas, entonces está ahí con sus primos, con sus primas. No sabemos si es que ya ha hecho familia, ha dejado descendencia. La historia de Jumbo inspira a todos quienes la escuchan y por eso el Zoológico de Quito la compartió de una manera muy especial. Esa es una historia que poco se conoce. Decidimos contar esa historia a través de un audiocuento que lo escribimos aquí en el zoo, pero que les pedimos a la gente de la comuna de Guiñaro que lo produzca. Entonces la voz del oso bebé, la voz del oso adulto, el narrador, los veterinarios, la gente que está involucrada en esta historia real, pero que a la vez es ficcionada, está reproducido por la gente de Guiñaro. El objetivo es que sean ellos la voz del patrimonio natural. En Guiñaro pasa algo muy particular y es que nuestro público es la mayoría de la tercera edad. Entonces ellos se conectan mucho con las actividades creativas y lúdicas porque no es algo de su cotidianidad, grabar un audio, tener un micrófono.
estar frente a una cámara. Entonces para ellos al principio es un poco como que me da miedo, pero una vez que tú le conectas a través de la historia del oso, es automático. Ah, sí, ¿y quién nos va a escuchar? Nos van a escuchar niños, niñas, ¿en dónde los van a producir? Qué bueno, entonces contemos la historia del osito para que esto no vuelva a pasar. La historia de Jumbo llegó a un final feliz, con él reintegrándose al bosque. Sin embargo, esto no es siempre así. Por distintas circunstancias, algunos osos no pueden volver a su hábitat. Sin embargo, su vida sirve como testimonio vivo de la protección que debemos brindarle a estas especies. La historia del oso Pablo es una historia que realmente la vivimos día a día las personas que trabajamos en el zoológico. Es un oso muy viejito que llegó del antiguo zoológico, cuando era el zoológico militar. Y claro, ya tiene muchos años, ha vivido casi toda su vida bajo cuidado humano y nos preocupa todo el tiempo su salud. Entonces decidimos crear una miniserie, un poco en estilo documental, donde podamos contarles a nuestros visitantes, pero también a la gente que nos ve por redes sociales, la historia de Pablo, ¿no? Contarles por qué se mueve menos, por qué es tan viejito. En minutos, en 2 minutos cada capítulo te cuenta eso, ¿no? Entonces queremos darle un rostro a Pablo. Sabemos que en algún momento, como todos los animales que llegan al zoológico, Pablo va a fallecer. Y queremos que la gente, cuando se entere de ese fallecimiento de Pablo, haya conocido previamente su historia. Cuidar de los osos no solo es cosa de fundaciones e instituciones, sino que desde casa también podemos tomar acción. Para sostener a las poblaciones de los osos en los bosques y en los páramos, son varias las acciones que nosotros podemos hacer. Al igual que en el caso de los cóndores, el cuidado de perros es muy importante. Está bien documentado. En donde hay perros abandonados, en donde hay perros salvajes, hay menos osos. ¿Sí? Pero también es súper importante que nosotros tengamos menos demanda, ¿sí?, de ciertos productos, ¿no es cierto? Ahora mismo las zonas ganaderas están invadiendo el hábitat del bosque, ¿sí? Entonces un consumo de carne moderado, por ejemplo, es una acción que va a garantizar la vida del oso y en realidad de todo el ecosistema. Entonces, asimismo, hay otras industrias que están entrando en el hábitat del bosque, ¿no es cierto? En el occidente de Quito, por ejemplo, el palmito mismo, la minería, ¿sí? Son acciones que se van en contra del bosque, ¿no es cierto? Entonces, creo que es muy importante que estemos atentos a cómo consumimos, qué es lo que consumimos, ¿no es cierto? ¿Qué consumimos en cuanto a alimentación? ¿Qué consumimos en torno a energía? ¿Qué consumimos en torno a agua? ¿Qué consumimos en torno a minerales? ¿Sí? Si es que podemos reducir esos niveles de consumo, estamos garantizando que haya menos presión sobre el hábitat del oso y sobre los mismos osos. Creo que es súper importante que reconozcamos a Quito como un territorio biodiverso, como un territorio en donde están los osos, ¿no es cierto? Es motivo de orgullo para nosotros saber que convivimos con osos. Sin embargo, nuestras acciones los van empujando cada vez más lejos de nuestras vidas. Desde el zoológico nosotros planteamos esa posibilidad de continuar siendo cohabitantes de este mismo distrito, de este mismo espacio vital, de este mismo territorio, de este mismo país, de este mismo planeta.